Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Estuve oyendo a Temístocles Montaz hablar del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Y mientras lo oía hablar, me preguntaba por el futuro de ese partido. Es un futuro nada claro. Siempre me interrogué por qué ante tanta inequidad, ante tantos robos vulgares, ante tantos fraudes políticos, ante tanto descrédito y corrupción, ese partido no enarbolaba ni la más mínima pizca de lo que como ética dejó el legado de Juan Bosch en la práctica política de este país. Era un silencio sepulcral. Ni siquiera los adalides referidos, un funcionario, un dirigente de categoría como Vidó Medina, ninguno de los funcionarios que tenían una visión de lo que Bosch preveía como accionar político, actuaba ni decía nada. La ética fue el cemento invisible de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, lo que unió, lo que conformó un frente propio, fue esa ética que Juan Bosch enarboló para tratar de purificar a esa clase media, esa pequeña burguesía que venía con toda la rémora de las debilidades históricas de la clase media. Y Bosch configuró un partido con mucho esfuerzo intelectual, con mucha visión, con coladores, con depuradores, con escuelas y con un empinarse sobre la ética que atrajo a un segmento bastante amplio de la clase media y de los sectores populares que fueron poco a poco dándole su apoyo a ese partido. Pero la práctica fue una práctica negadora del discurso. Y uno tiene, para entender los procesos históricos en la sociedad dominicana, no que leer discursos, sino leer práctica. Y en el primer gobierno del 96, esa pequeña burguesía, con la muerte de Juan Bosch, el 1 de noviembre, se fue poco a poco separando de esas prédicas y aferrándose a la búsqueda de la reproducción material del dinero, a la búsqueda de la riqueza. El final ha sido un final deplorable. Sembraron la corrupción como signo distintivo del gobierno. Y no hay en la historia republicana, particularmente en lo que respecta a estos dos últimos gobiernos, pero a todos, incluyendo los de Leonel Fernández, no hay práctica más corrupta en la historia de este país que la que los gobiernos del PLD han desplegado ante la nación. Aquí hay corrupción desde 1844, pero nosotros no habíamos tenido una corrupción corporativa en la que los ministros sean al mismo tiempo proveedores de mercancías y de productos al Estado. No habíamos tenido un nivel de acumulación originaria tan alto en el cual uno se ponía la mano en la cabeza oyendo cifras, por ejemplo, como la que se da en el gobierno de Leonel Fernández con Diandino Peña. ¿Cómo diablo este hombre pudo acumular miles y miles de millones de pesos y que ningún organismo contralor del Estado fuera capaz de llamarle la atención y de decirle, mire, ese presupuesto al que nadie se acercaba, ese presupuesto del metro que era un secreto de Estado, ¿qué está pasando? Usted es un hombre que poco a poco va construyendo un edificio fabuloso
y ha invertido miles y miles de millones. Nunca hubo una llamada de atención ni una investigación. Nadie se atrevía a tocar a ese zar, porque el poder por ósmosis, el poder cercano al entonces presidente Leonel Fernández, lo hacía impune. Lo mismo con Félix Bautista. Lo mismo con muchos otros de este gobierno que tienen negocios de todo tipo, ministros, muchos ministros que son a su vez vendedores, proveedores. Yo quisiera que investigaran lo que está pasando en la CAS. Cuando salga este gobierno, que investiguen la CAS. Yo lo digo, me han traído papeles de lo que pasa ahí. Son cifras descomunales. Yo me pregunto, si la corrupción es el signo distintivo de este gobierno, ¿es posible rehabilitar ese aparato político en un país en el que tantas deudas sociales se acumulan, en el que un solo funcionario, el capital de un solo funcionario, de esos corruptos, es sencillamente obsceno, es sencillamente inimaginable? Cualquiera de ellos es multimillonario, hasta un simple maestro que ha pasado por algunos cargos públicos, pero que no tenía capital originario, puede tener fortunas descomunales. Se podrá rehabilitar con la cabeza de Temístocles Montaz en la dirección de ese partido. ¿Se podrá rehabilitar el Partido de la Liberación Dominicana? Yo hacía chiste ayer y señalaba que había visto en la televisión nada más y nada menos que al diputado que todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante los 4 años del gobierno de Danilo Medina, pronosticó, negoció, habló, sonsacó e intentó violar la Constitución de la República. Y ese es Elpidio Báez, el que está hablando de que hay que modernizar el partido. Y Temístocles Montaz, un hombre vinculado a Odebrecht, confeso en lo que respecta a recibir enormes cantidades de dinero de Odebrecht, el que habla de tratar de modernizar el partido. Yo vi y estudié todo lo que Juan Bosch escribió para poder fundar un partido de nuevo tipo, como decía él. Me pregunto adolorido si Juan Bosch, desde su tumba, está mirando el final deplorable de la aventura de la corrupción de su discipulado en la política dominicana. Argenis.